Carlos, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con dirigentes de ADEX y de la Sociedad Nacional de Industria sobre un tema importante, que es una medida adoptada por el gobierno que perjudica la actividad de los exportadores en particular. Así es. Nos visitan en los estudios de RPP el señor César Tello, vicepresidente de la Asociación de Exportadores ADEX, y Antonio Castillo Garay, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. A ambos, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP. La medida que se ha tomado es la reducción de la tasa del drawback que va a afectar las exportaciones no tradicionales. Antes que nada, quisiera, por favor, para que obviamente la gente que nos ve y nos escucha lo entienda, ¿qué es el drawback? Y ¿en qué medida es perjudicial para ustedes esta reducción de la tasa del drawback, justamente? Bueno, a ver, señor Castillo, ¿cierto? Bueno, ¿Cómo está? El drawback fue creado en el año 1995, fue un sistema de restitución de procedimientos simplificado de las exportaciones no tradicionales, y es un régimen que ha tenido funcionando cerca ya de 30 años, es un régimen que compensa y también restituye los aranceles, pero a su vez compensa los sobrecostos que existen en la economía. Por ejemplo, toda la inflación que ha habido entre el 2000 y el 2024 ha sido 109%, y la devaluación solamente ha sido 7%, mientras que Chile ha devaluado 70%, Colombia 110%, México 130% en su moneda. Entonces, los empresarios peruanos, exportadores no tradicionales, no tienen cómo compensar eso y también restituyen aranceles, pero hay que pensar de que exportar en el país tiene muchos sobrecostos, no solamente tributarios, sino también logísticos. ¿Cómo se concreta esa compensación? Esa compensación se concreta a través de una tasa que fija el Estado, que en algún momento empezó con 5% y ahora es 3%. En un momento determinado, incluso en la época donde estuvo Luis Carranza como ministro de Economía, se elevó del 5 al 8%. Pero, ¿qué se logró? Se logró justamente que las no tradicionales puedan crecer, ¿no? Y puedan tener, digamos, estabilidad para poder abrir mercados, porque lo que ocurre es que en el mercado internacional los demás países devalúan, los demás países tienen subsidios, tienen también una serie de incentivos con los cuales compiten los peruanos. Y hay un tema bien importante, Fernando Carlos, que es el tema de que muchos exportadores ya fijaron precios, o sea, los exportadores de mango de Piura, los exportadores de cacao, los exportadores de confecciones, ya fijaron precios para el próximo año, para las campañas. Mover el drawback de un momento a otro, eso afecta mucho la competitividad y el no perder mercados internacionales, que es un punto, me parece, que es central en este momento. Ahora, lo que llama la atención es que es un mecanismo, como lo ha recordado usted, que existe hace 30 años y que ha permitido que haya un boom de la exportación peruana y, como usted lo subraya, particularmente de los productos que no son tradicionales, que constituyen, tengo entendido, el 30% de la exportación global. Es claro, por otra parte, que el gobierno anda buscando aumentar la recaudación. La pregunta es, ¿por qué concentrarse en el drawback? Señor de la Sociedad Nacional de Industria, señor Tello, explíquenos usted qué es lo que argumenta usted ante el gobierno y en particular el Ministerio de Economía para evitar que esta restricción, que esta modificación en el régimen drawback pueda perjudicar a los productores y a los exportadores en el Perú. Correcto. Gracias, Fernando. Realmente las exportaciones no tradicionales han venido evolucionando favorablemente a lo largo de los años, sobre todo a partir del año 2000. Las exportaciones no tradicionales se basan en 4 pilares básicos. Uno de ellos es una ley, la 22342, que nos permite a los exportadores no tradicionales contratar a las personas en función a las órdenes de compra que nos llegan de fuera. El otro pilar básico era la ley de agroindustria, la 27360, que en el año 2020, recordaremos ustedes, fue prácticamente mutilada. Se quitaron todos los beneficios que tenía vigencia esa ley hasta el 2030, y 10 años antes ya se cambiaron. También tenemos el tema, obviamente, del drawback, que es, como explicó Antonio, una restitución de los aranceles que los exportadores pagamos cuando importamos un producto para procesar el bien final. Esa tasa, esa restitución, para hacerlo simple, el gobierno, cuando se creó, dijo, vamos a devolverles el 5% del valor FOB. Ha ido subiendo y bajando, como mencionó también Antonio, en una época de crisis, una época muy difícil para el Perú y para el mundo, en la época de
de la crisis internacional, el Ministerio de Economía decidió subirla. ¿Y qué pasó? Las exportaciones en el año 2010 y el 2011 prácticamente volvieron a la normalidad y empezaron luego a rebajar esa tasa hasta el 5% nuevamente. Por eso es que siempre decimos que es un mecanismo, es el único mecanismo que tiene el Estado para poder devolver parte de la competitividad que los empresarios o que las empresas no exportadoras de exportación no tradicional tenemos. De mantenerse, ¿no?, o de concretarse esta medida, uno de los riesgos podría ser, por ejemplo, que se pierdan mercados internacionales importantes. Claro, yo creo que podemos perder mercados internacionales importantes. Por ejemplo, todas las campañas de agro, las campañas de prendas de vestir, la campaña de pesca, el sector pesquero está con una caída de cerca del 30% de pescador, básicamente el sector de pesca para consumo humano. Hay sectores como prenda de vestir que hasta el primer semestre también han caído cerca del 5%, minerales no metálicos, etcétera. Es un momento en donde las mismas agroexportaciones han salido del yacu, de la temporada del Niño, y tenemos una reducción de mercados. Entonces yo creo que retirar en este momento en forma intempestiva no va a favorecer lo que es la entrada de productos nuestros al exterior. Lo bueno de este sistema es que hay productos nuevos que tienen que ganar mercado. Y este sistema... Muy bien, muy interesante eso. Permítame, por favor, que lo detenga acá para ir a una pausa. Nos interesa que retomar la pausa nos diga cuáles son esos productos nuevos que estamos comenzando a exportar, que se pueden ver perjudicados si el Ministerio de Economía mantiene esta decisión de retirarles el beneficio del drawback. También quisiéramos saber si han pedido una cita con el ministro, si han hablado con él, si les ha explicado, y sobre todo, lo más importante, cuántos puestos de trabajo se ven expuestos al riesgo si el gobierno se mantiene en la decisión de retirar el drawback. Vamos a hacer una pausa y retomamos, Carlos, nuestra conversación con el representante de ADEX y también con el representante de la Sociedad Nacional de Industrias. Son las 8:37, estamos conversando con el señor Carlos Tellos de la Asociación de Exportadores y el señor Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, a propósito de una decisión anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, que no se ha publicado todavía, pero que está pendiente. Tiene que firmarlo la presidenta. Poner fin a un mecanismo de ayuda a las exportaciones que se creó en el año 95 y que durante los últimos 30 años ha contribuido con el auge de nuestras exportaciones. Quedó pendiente la pregunta que recordaba Carlos Villarreal respecto a qué productos nuevos, dicen ustedes, que se van a ver perjudicados, y qué significaría el fin del drawback en términos de pérdida de empleo, que es el tema principal. Las exportaciones no tradicionales han venido ganando mercados nuevos, ¿no? El Perú ya no solamente está en arándanos, que es ya un productor mundial reconocido, y en uvas, sino estamos desarrollando en el país y sobre todo en la sierra cerezas, frambuesas, se nos viene el caqui, la pitahaya misma que están desarrollándose en general. Tenemos productos no tradicionales en el sector de prendas para exportación, no solamente el algodón nuestro que compite también a nivel internacional, sino la alpaca, y tenemos productos nuevos como los granos andinos, etcétera. Todos esos sectores tienen que tener un desarrollo y apoyo, ¿no? Nosotros pensamos que si la exportación no tradicional crece a través de mecanismos como el drawback, vamos a tener más recaudación al final de cuentas. O sea, ¿qué es lo que se hizo en 2009? No solamente se mantuvo, sino el ministro de Economía de esa época elevó al 8%, se recaudó más, se tuvo más actividad en el interior del país, porque ¿qué pasa? A nivel internacional es muy difícil competir, los precios ya se fijaron casi hace un año, campañas ya se tomaron en cuenta. ¿Qué van a hacer los exportadores si le quitan de 3 a 0.5? En realidad van a perder mercados, no van a tener cómo asumir esas pérdidas, ¿no? Yo creo que es un punto importante, o sea, la visión va a ser el único momento en donde van a retirar esta medida que, digamos, venía compensando en algo la inflación que tenemos alta, los costos internos que se elevan, los problemas de sobrecostos, la logística misma, frente a países que tienen, a veces no pagan impuestos, como el caso de las zonas francas de Centroamérica en general. Yo quería insistir en el tema de justamente la generación de empleo, de puestos de trabajo, que podrían verse perjudicados también con una decisión de esta naturaleza. Y además, no sé si en algún momento el ministro de Economía les consultó a ustedes como gremios sobre esta medida,
o no fue así? ¿No han tenido ustedes contacto con el ministro Arista? No, realmente no. Esta medida, digamos, la han discutido internamente y luego ya fue, digamos, pasada por algunos medios y recién el miércoles pasado nos enteramos de esta decisión que ya estaría tomando el MEF. Obviamente el decreto supremo todavía está para la firma de la Presidenta de la República. Esperamos de que esto no pase. Estamos, digamos, pidiendo citas inmediatamente para poder discutir con los encargados. ¿Desde cuándo piden citas? Desde el mismo miércoles estamos nosotros pidiendo citas. ¿Con el mismo ministro? Con el ministro, con el premier y hasta con la Presidenta de la República para que nos escuche. ¿Y cómo toma usted esta actitud del ministro de no consultarles a ustedes sobre esta medida de eliminación del drawback? Lamentablemente, como no hemos podido conversar con ellos y el viceministro ha estado en Nueva York, ha sido difícil la comunicación. No sabemos exactamente por qué han decidido en este momento optar, pero como dijo, estábamos hablando de que es una medida completamente inoportuna, porque la economía recién se está reactivando, hay muchos sectores de la exportación no tradicional que están muy golpeados, severamente golpeados. O sea, cuando vemos la cifra agregada probablemente estemos creciendo, pero si la desagregamos en los diferentes sectores, vemos sectores como el de confecciones, que el año pasado ha caído 18%, y hoy, a julio, todavía siguen en negativo con respecto a un año tan bajo. Y además se habla, del incremento del sueldo mínimo vital. No sé, ¿cómo se conjuga con esta coyuntura? Ver, es que ya lo de la remuneración mínima vital es inminente. Ya la Presidenta lo ha anunciado, va a darse en el cuarto trimestre. De hecho, el Consejo Nacional de Trabajo ya está trabajando en un esquema para determinar el monto que se va a dar, ¿no? Entonces, eso definitivamente va a seguir elevando nuestros costos, pero está bien, o sea, hay que dar un aumento en la remuneración mínima vital, eso nadie lo discute, pero también tenemos que considerar que hay una serie de sobrecostos logísticos, de infraestructura, que impactan sobre la competitividad. La pregunta final, porque el tiempo ya nos vence, es sobre el trabajo. ¿A cuánto evalúan ustedes los puestos que podrían perderse si van a verse privados de este mecanismo, el drawback? Las exportaciones no tradicionales generan aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo directos, pero indirectos en la cadena productiva, porque los productos salen justamente del campo, salen de la pesca. Los obreros que tienen 1,5 millones que tiene la industria, una parte de ellos son exportadores no tradicionales, se van a ver afectados en la medida de que no va a haber nuevos proyectos de inversión, vamos a perder posiblemente mercados, sobre todo Estados Unidos y los mercados más competitivos que tenemos también en Asia, y yo creo que eso no va a impulsar lo que es las nuevas inversiones, sobre todo en no tradicionales, donde el Perú tiene mercados abiertos por los tratados de libre comercio, ¿no? El Perú no tiene aranceles que devolver, en el sentido de que los insumos nuestros están a cero, ¿no? Cualquier tipo de producto que se importa para fabricar internamente no tiene que devolver. Entonces, si vamos a un esquema de 0.5 como el drawback, prácticamente no va a existir, y yo creo que mientras que no existan medidas que puedan compensar esta realidad, el Perú tiene un mecanismo que ya lo he venido usando anteriormente. Si me permites, brevemente. Sí, a ver, definitivamente el empleo se va a ver afectado, pero también vamos a perder competitividad y vamos a seguir perdiendo competitividad y vamos a perder clientes. Y lo más difícil en el negocio de exportaciones no tradicionales es conseguir clientes. El cliente que se va hoy en día realmente busca otro. O sea, nosotros no somos los únicos en el mundo. Nosotros tenemos un costo elevado, pero estamos todavía defendiéndonos. Lo que quiero simplemente que entendamos es que en una empresa como cualquiera del Perú que gana 100 soles, 34 soles 50 se van para SUNAT y 10 soles se van para los trabajadores, porque hay una ley que así lo dice, y está bien. Si ya no vamos a ganar 100 soles, ¿quiénes van a ser perjudicados? La SUNAT va a recaudar menos y también los trabajadores van a recibir Señor Tello, menos. Vicepresidente ADEX, hemos comprendido muy bien su punto de vista. Esperemos por lo menos que los reciban las autoridades y puedan discutir sobre eso cara a cara. Señor Tello de ADEX, señor Castillo de la Sociedad Nacional de Industrias, muchas gracias por su presencia y por haber explicado las implicancias económicas y sociales que puede tener el fin de este mecanismo del drawback o su reducción a mínimos. Muchas gracias y muy buenos días.